Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Los que se han quedado después de ese buenísimo tiempo de oración, ¿sí? Bueno, ahora viene la palabra para completar un tiempo de formación, de crecimiento, de dejar que el Señor siga trabajando con nosotros. Y acá seguimos con más Apocalipsis, ¿sí? Me voy desdiciendo cada día, que dije que iba a pasar por alto los capítulos más fuertes, más difíciles de entender, y mal que mal, aunque sea acortando, seguimos leyendo los capítulos que siguen. Como todos los días repasamos un poco lo anterior para unirlo o para quien se agrega. Terminamos el capítulo 14, que habla de la cosecha de la tierra y que pareciera que ese debiera ser el último, el del fin. Sin embargo, después aparece el 15 y aparecen nuevas visiones, y esto es una suma, el Apocalipsis es una suma de escenarios que el Señor quiso mostrar para que las iglesias del primer siglo, no olvidemos que primero fue para ellas, estuvieran atentas. Y aparte mostrar su majestad, su soberanía, su dominio de todo. Por eso encontré una cita muy interesante, que también para quienes no están leyendo todos los libros de la Biblia en su debido momento, no es necesario hacer lectura del comienzo, tener en claro el tema de los distintos géneros literarios, que primero están los libros históricos, después los libros poéticos, y los libros de sabiduría, y después los profetas en el Antiguo Testamento. Pero de cada una de esas secciones hay que ir leyendo, para poder unir todo lo que es la historia de la salvación, que es la Biblia. Bueno, lo que decía es que encontré una cita del Antiguo Testamento que, bueno, esclarece más cosas de las que por ahí en nuestras lecturas personales, yo hablo de mí, de cada uno en sus lecturas personales, y estar atento siempre para decir, uy, ¿cuánto hace que no leo este libro? Me pasó hace unos años que me di cuenta que hacía años que no leía el Apocalipsis, porque era como el libro secreto y prohibido. Y después ya lo he leído más, y ahora con la lectura en voz alta vuelvo otra vez a sentir eso de, no me acordaba para nada, y ahora hace muy poco que lo leí todo de corrido. El final, el 14:14, ese es un versículo impactante. Mire, vuelve a aparecer Juan explicando cuál de los sentidos usó. Miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo de Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Y se acuerdan que le salió un ángel a gritarle, mete la hoz y recoge la cosecha, ya es tiempo de cegar, pues la cosecha de la tierra está madura. Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue cegada. Pareciera que este es un relato simbólico del fin, de cuando el Señor decidiera que todo terminaba y que el juicio del Señor iba a ser en ese momento. Pero la cita que tengo acá en mis referencias es Daniel, que es el libro que tiene visiones. Después, con él habíamos visto hasta el capítulo 8, creo que era hasta el 8. Sí, algo así, que todavía no estaba con todas estas visiones parecidísimas a las de Apocalipsis, porque aparecen bestias. Ahora, allí hay interpretaciones que se han podido hacer, que eran referidas a los imperios y los reyes que iban a seguir. Pero bueno,
En el 7.13 hay un canto, o un nuevo canto, que está puesto como canto, pero que en realidad lo que es una descripción. No lo vamos a leer ahora porque ya estoy buscando material para muchas veces o varias veces en la Biblia que habla de cántico nuevo. Vamos a juntar todos esos cánticos cuando terminemos Apocalipsis. Pero entonces, en el 7, capítulo 7, 13, aparece una visión importantísima. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. No hay explicación, si quisiéramos dar explicación humana para hablar de alguien que su reino no será destruido, si no es sobre Jesucristo. Yo tengo puesto acá grande Jesús. Y ese lenguaje es un lenguaje igual al de Apocalipsis. Entonces aquí en Daniel, en ese tiempo después del exilio, cuando había que mostrar el futuro al pueblo para que tuviera esperanza, aquí estaba hablando de la victoria final de Jesucristo. Bueno, y esto es lo mismo que apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien semejante a Hijo del Hombre, ¿sí? Pero la diferencia es que acá le dice, mete la hoz y recoge la cosecha, es tiempo de cegar. Y ahí terminamos entonces, ahí hay una imagen de la condenación. La palabra condenación cada vez más acá está cercana en estos relatos. Empezamos con el capítulo 15. Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con las 7 plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Algo más venía. Vi también un mar como de vidrio. Ese mar como de vidrio estaba en el capítulo, a ver, lo tengo acá marcado, ¿no? En el 4, el primero que empezamos a leer, después de sube, Juan vio un mar de vidrio. Y acá de nuevo, bueno, y acá tenemos entonces, de pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Así que acá está de nuevo la relación con el número 666, que creo que 2 capítulos atrás estaba. Habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. La señal eran 7 ángeles con las 7 plagas. Así que ahora se vienen las 7 plagas. Tenían arpas que Dios les había dado y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Después de esto miré, y en el cielo se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente. Otra vez vuelve el tema y relacionado con otras visiones de lo limpio. Todo aquel que proviene de Dios está limpio, no está sucio. Y ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho. Uno de los 4 seres vivientes, o sea, creo que Juan veía todo el tiempo, aunque después la escena iba a alguna parte de la naturaleza, siempre aparecen los 24 ancianos, los 4 seres vivientes. Hago un paréntesis porque vi, no a la hora en que se vio la luna, el eclipse de luna, sino que lo vi después,
pero los chats de la gente, ¿no? Casi todos poniendo la maravilla, y unos cuantos creyentes citando eso de Dios, y como alguno, no tomé nota, pero alguno como que la luna roja en sangre era una imagen apocalíptica, ¿sí? Digo, bueno, acá están los creyentes también, y tenemos que quedarnos tranquilos, perseverantes, ¿sí? Perseverantes, esperando. Ya el Señor habló mucho en sus parábolas de esperar con el aceite preparado, y teniendo paz también. Bueno, entonces ahí venían las copas, ahí venían las copas de ira, y tengo marcado en el 8, 15:8, el templo se llenó del humo que procedía de la gloria y del poder de Dios, y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Lo que estoy destacando, pero es porque lo voy percibiendo con más claridad, es el hecho de que siempre hay o un cántico o una alabanza, es decir, de todo esto a los creyentes no se está contagiando temor. Lo que se está todo el tiempo es recalcando la gloria, el poder. Dice, el templo se llenó del humo que procedía de la gloria y del poder de Dios. Y eso está todo el tiempo, ¿sí? Capítulo 16. A ver, oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. En el Antiguo Testamento los profetas hablaron muchas veces de la ira de Dios, del día de la ira. Bueno, muy por arriba lo vamos viendo. Derramó su copa el primero, a la gente que tenía la marca de la bestia, y a los que estaban lejos de Dios adorando a la bestia, y salió una llaga maligna y repugnante. El segundo ángel convirtió en sangre el mar y murió todo ser viviente. El tercer ángel derramó su copa sobre ríos y manantiales. Oí que el ángel de las aguas decía, y acá viene otro cántico, en medio del horroroso castigo que se vea así, en forma simbólica, otro cántico. Justo eres tú, el santo, que eres y que eras, porque juzgas así. Acá ya no es solamente prorrumpir en alabanza, sino reafirmar que eso está pasando porque Dios es justo. Miren esto, ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre como se lo merecen. Hoy también, miren esto, ahora lo subrayé porque nunca me había fijado. Oí también que el altar respondía, así que acá hablan todos, los truenos, los seres especiales, pero el altar respondía: así es, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios, ¿sí? Así que Juan oiría una voz, y entonces se le adjudicó a que el altar estaba hablando. Bueno, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol para quemar con fuego. Habla de quemaduras, pero ni ahí así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. No olvidemos que esto fue escrito para las iglesias en el siglo I. La mayoría, iba a decir la mayoría israelitas, también había muchos gentiles, pero en los israelitas la idea de las plagas de Egipto estaba clavada en sus cabezas, y esto era de nuevo plagas, y aún así
Sabiendo que Dios tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad, y vuelve a decir, y por causa de sus padecimientos y de sus llagas, maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. Lo marcamos en otro momento, ¿no? Que es como que Dios esperaba, acá no dice no se arrepentían de no haber creído en Él, no, de sus malas obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se abrieron sus aguas. Y seguimos, bueno, acá se abre más cosas espantosas, ¿no? En el 13 dice, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta también, 3 espíritus malignos que parecían ranas. Ahora, ahí se oye la voz de Dios, la voz de Jesús, no lo dice específicamente, pero dice, cuidado, vengo como un ladrón en la noche, había explicado Jesús. Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Alertas, llamados de atención. Entonces, los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y la lucha del Armagedón, en la lucha final. Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire, desde el trono del templo salió un vozarrón que decía, se acabó. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Es tan interesante que todos los tipos de imágenes que nosotros tenemos acá, bueno, tenemos una imagen gustativa en Juan cuando tuvo que comer el rollo, pero después todo lo que tenemos son imágenes visuales y auditivas. Y las auditivas con truenos terribles, y acá viene y dice el que escribió esto, nunca desde que el género humano existe en la Tierra se había sentido un terremoto tan grande y violento. ¿Sí? Los terremotos aterran a los países donde suelen haberlos, pero todavía, reales o no, imaginarios, pero no menos reales de alguna manera, simbólicos, ¿sí? Esta cosa de un sonido tan fuerte. La gran ciudad se partió en 3 y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. Entonces huyeron las islas y desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno. Y maldecían a Dios por esa terrible plaga. Terminamos el capítulo 16 de las 7 copas de la ira de Dios. Vamos al 17, que bueno, acá otro espectáculo terrible. Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas se me acercó y me dijo, acá hay algo más personal con el apóstol Juan, que toma como que recibió él una palabra, así como el del rollo le dijo que ven y lo toma y cómelo. Ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Acá aparece otro personaje que no es la misma mujer de antes que iba a tener un parto y su hijo varón había sido protegido. ¿Se acuerdan? Eso también algo simbólico que se dice, algunas de las interpretaciones, que eso era Israel y su hijo iba a ser Jesucristo. Bueno, la gran prostituta acá, dice, luego en el 3, algunas cosas las salteo para hacer más rápido, luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Acá no cambió el escenario, sino que fue llevado el apóstol Juan.
¿Cómo estaría, ¿Cómo estaría Juan con todo esto? Qué responsabilidad. Y era un hombre muy mayor, pero no hay duda de que el Espíritu de Dios lo sostenía y lo preparaba, porque además tenía que escribir. Me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. Y acá está toda la descripción otra vez, que tenía cubierta de nombres blasfemos contra Dios. Así se habla en el Apocalipsis de todas las cosas que los hombres han ido desatando de sus mentes, de sus prácticas, cosas blasfemas contra Dios, que hizo al hombre perfecto. La mujer tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios, y en la frente llevaba escrito un nombre misterioso. Juan dice misterioso, pero acá está el nombre: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Ese nombre Babilonia, después vamos a ir mañana al capítulo 18, que es toda la caída de Babilonia, porque Babilonia ya acá a esta altura había desaparecido el imperio babilónico, había venido después el griego y estaba acá el imperio romano. De manera que el entendimiento más claro que se pueda tener de todas estas imágenes que estamos viendo rápidamente es que al hablar de Babilonia hablaba de Roma, porque ellos estaban ahí viendo, percibiendo muchos años ya del Imperio Romano. Piensen que esto fue escrito más o menos en el año 85 del primer siglo, y habían pasado montones de los más conocidos emperadores. Bueno, una imagen horrible en el 6, dice: vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Al verla quedé sumamente asombrado. Entonces el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Te explicaré el misterio de esa mujer y de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia, en el versículo 8 dice: la bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. Simbolismo puro no era, pero ahora va a aparecer y va camino a su destrucción, ¿sí? De manera que estas son todas imágenes que se acerca el fin. 9. En esto consisten el entendimiento y la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada esa mujer. El gran poeta Virgilio llamaba a Roma la ciudad de las 7 colinas, de manera que es uno de los indicios más claros que podía ser Roma. La cristiandad ha seguido durante todos los siglos encontrando poderes, imperios, personajes a los cuales le adjudicaba estas visiones, ¿sí? Por eso, en este tiempo que tantos cristianos de alguna manera perciben que el fin está cerca, ¿sí? Leemos esto y leámoslo con temor y temblor. De todas maneras, todo lo que acá está de trasfondo y de marco que rodea es lo que vamos a leer ahora. Los 10 cuernos, aquí habla de varios reyes. Los 10 cuernos son otros 10 que todavía no han comenzado a reinar, pero que recibirán autoridad. Estos tienen un mismo propósito: poner en poder y autoridad a disposición de la bestia.
le harán la guerra al Cordero, pero, y acá viene un nuevo enunciado en medio de una imagen horripilante, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Acabo de leer Apocalipsis 17, 14, pasaje digno de ser subrayado para los que subrayan o tenerlo muy en cuenta. Además, el ángel me dijo, las aguas que has visto, donde está sentada la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los 10 cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta. Se me ocurre, acá están las grietas, ¿no? Es una palabra muy cercana a nosotros, a este tiempo, pero dentro de ese reinado, ¿no? De esta bestia que trae o que está sobre la prostituta, tenemos que los 10 cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta, causarán su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego. Porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. ¿Sí? Entonces, solo los que saben mucho de todas estas cosas apocalípticas pueden ir marcando que esto es, que esto significa, que esto se interpreta. Pero para los que no nos hemos dedicado a eso, porque preferimos otra parte de la palabra, de todas maneras está el control de Dios. El control de Dios, porque eso de decir, Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. De cada uno de estos personajes que están, de bestias diferentes, que se destruyan unas a otras, ¿sí? Porque acá aparentemente la gran prostituta, esta es el imperio, pero de ahí hasta nuestros tiempos ha habido muchos imperios diferentes que no eran gobiernos de un país, muchas potencias, muchas autoridades sobre el mundo, y son las autoridades que el diablo ha desatado y ha lanzado. Jesús lo dijo sencillamente en los últimos días que cuenta Juan, que el príncipe de este mundo ya está acá actuando, ¿sí? Y la visión del Apocalipsis, con ese estilo, con ese género literario que se llama Apocalipsis, al poderío del príncipe de las tinieblas, le ha puesto personajes y luchas y dominios temporarios, pero después finalmente tomo esta palabra de lo de hoy, después de lo que leí que Dios les ha puesto en el corazón, que lleven a cabo, dice, por eso, y de común acuerdo, ellos le entregarán a la bestia el poder que tiene de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. Muy bien. Y el final del 17-18, termina acá el 17, la mujer que has visto en aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. Pero esto era hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dios poderoso, victorioso. Si doy vuelta a la página ya viene el capítulo 18 y nos falta muy poquito, ¿sí? Tan poco como nos falta hoy en nuestro programa 297, nos falta muy poquito para la semana que viene, que vamos a tener nuestro programa 300, dándole gracias a Dios. Bueno, que el Señor los bendiga a todos los que ahora se van a poner a leer Apocalipsis seriamente y pidiendo al Señor que nos muestre lo que necesitamos saber. Seguimos con toda la programación de este día. Que el Señor nos bendiga ricamente.